Dios está por encima de todas las cosas, encima de las pruebas científicas, pero no por encima de la prueba del pensamiento racional. Nosotros inferimos la existencia de Dios del mismo modo que los físicos infieren la existencia de los agujeros negros. Los agujeros negros son naturales invisibles, pero los astrónomos saben que existen debido a los efectos gravitorios de ciertas estrellas, que solo por algo un agujero negro podría causar. Dios es invisible, pero sabemos que existe debido a los efectos en el universo que solo algo como Dios puede hacer. Bueno, pues sí, pero realmente Dios puede ser de mil maneras. Entonces, ¿por qué debo creer en el Dios del que habla la Biblia? ¿Cuáles son las pruebas que aplican los historiadores a cualquier obra literaria o histórica para determinar si es exacta? La confiabilidad histórica de las Sagradas Escrituras debe ser probada utilizando los mismos criterios con los cuales son probados los documentos históricos. El historiador militar C. Sanders enumera y explica los 3 principios básicos de la historiología. Son la prueba bibliográfica, la prueba de las evidencias internas y la prueba de las evidencias externas. Cuando llegamos a la autoridad del Nuevo Testamento en lo que a manuscritos se refiere, el contraste, la abundancia del material es casi desconcertante. Después de los descubrimientos de los antiguos manuscritos en papiro que sirven como puente entre los tiempos de Cristo y el siglo II, otros manuscritos en abundancia salieron a la luz. Hoy existen más de 2000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento, de la Ilíada. Por ejemplo, existen 643 manuscritos y es la obra que ocupa el segundo lugar en cuanto a autoridad de manuscritos, después del Nuevo Testamento. Hey, entonces, es verdad, Dios siempre es fiel. Nosotros somos los que fallamos. Por el contrario de otros líderes religiosos, Jesús reclamó 2 títulos de divinidad. En particular, dijo que era tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Habló de su Padre en tono familiar y hasta se adjudicó el derecho de perdonar sus pecados, por lo cual lo acusaron de blasfemia. La indicación más clara de las afirmaciones que hizo en cuanto a sí mismo fue probablemente la respuesta sin rodeos que le dio el sumo sacerdote cuando le preguntó si era el Cristo, el Hijo de Dios. Agregó además que también era el Hijo del Hombre, que reinaría a la par de Dios. Agregó además que vendría en las nubes de juicio. El sumo sacerdote declaró que estas afirmaciones eran blasfemias. Estas declaraciones de Jesús quedaron registradas en documentos que se escribieron pocas décadas después de los hechos, y existen sólidas razones para sostener que todas fueron narradas por escritores cercanos a los sucesos. Es más, muchos de los pasajes individuales exhiben marcas distintivas de historicidad. Por último, textos muy antiguos relativos al creado. Por ejemplo, Hechos del 2 al 36, Romanos del 1, 3 y 4, también usan títulos divinos para referirse a Jesucristo. Muchos líderes religiosos han afirmado presentar el camino de Dios, pero Jesús no solo declaró que daba comienzo al camino divino de la salvación, sino que también especificó que lo que sus oyentes hicieran con él determinaba el destino eterno que tendrían. Además de todos estos fundadores religiosos, solo Jesús enseñó que su muerte serviría como pago por el pecado humano, para lograr lo que nosotros no podíamos lograr. Al final, tú decides ¿Creer o no creer?